Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Datos y más. En el día de hoy estaremos dando algunas actualizaciones acerca del parol y noticias migratorias, así que quédate con nosotros. Ante todo quiero invitarte a que si aún no te has suscrito lo hagas y que nos dejes tu like, tu comentario si te gustó el video. Sin más, comencemos. Lo primero que queremos compartirle es cómo va marchando las aprobaciones del parol y cómo se han ido comportando estas en la primera mitad de junio. En el caso de Cuba, como habíamos comentado en el video anterior, efectivamente, en cuanto el día 15 de enero llegó aproximadamente al 75% de las aprobaciones, pues se inició el procesamiento de las aplicaciones del 16 de enero del 2023. Ahora mismo, este día se encuentra en casi el 70% de aplicaciones procesadas de este día, por lo que podemos ver que efectivamente se mantuvo, por lo menos con respecto al orden cronológico, se mantuvo las secuencias de procesamiento y el ritmo de aprobaciones como habíamos visto en los días anteriores. Ahora, desde el inicio del procesamiento del día 16 hasta ahora, que ahora mismo está casi en el 75%, aún no ha llegado a esta cifra, han transcurrido un total de 23 días. Es decir, llevamos 23 días viendo que el día 16 es el que tiene el predominio de casos procesados. Todavía no se llega al 75%, es decir, que este día se va a alargar un poco más su procesamiento. Una vez alcanzada esta cifra del 75%, pues se va a iniciar automáticamente el procesamiento de las aplicaciones del 17 de enero del 2023. ¿Cuándo podemos estimar que ocurrirá esto? Pues según las estadísticas y como vemos el nivel de procesamiento, se puede decir que ocurriría a finales de esta semana o puede ser que a inicios de la próxima. Algo positivo que también hemos notado es que simultáneamente a los casos del 16, incluso ya decía del 14, del 15, cuando estos fueron procesados estos días, se estaban también procesando varios casos del 25, 26, 27 de enero. Es decir, que de estos días también iban saliendo casos. Y estos aproximadamente se encuentran entre un 20 y un 25% de casos procesados para estos días. ¿Por qué esto es importante? Porque esto va a ser un adelanto cuando por el orden cronológico se lleguen a estos días, pues vamos a ver que va a demorar mucho menos tiempo en que se terminen de procesar estos días y que se llegue al 75% de los mismos, siguiendo el orden cronológico. Y entonces muchas personas me preguntaban, bueno, pues en el caso de los meses de febrero, marzo, bueno, más cercano el caso del mes de febrero, una vez más, si UCI mantiene el ritmo de aprobaciones, por lo menos estamos hablando del orden cronológico, teniendo en cuenta todos estos días de enero y mantiene este por ciento que hemos visto que se han ido adelantando algunos días de los días 20 y pico de enero del 2023, también ya están adelantando estos días, pues podemos calcular que el mes de febrero se iniciará su procesamiento entre el mes de octubre y noviembre. Recordemos que esto siempre es si se mantiene el ritmo de aprobaciones. Es importante también mencionar que siguen saliendo casos también de forma aleatoria. Lo que pasa que la forma aleatoria es mucho más difícil de predecir, pero sí siguen saliendo casos de esta forma. Seguimos viendo casos de otros meses, incluso hasta de este año. Entonces, sí se siguen procesando también de forma aleatoria y puede ser que su caso sea el elegido y que le corresponda y no tenga que esperar al orden cronológico para que su caso sea procesado. Como pueden ver, en el día hoy, la mayoría de los casos aún continúan siendo del 16 de enero del 2023. En el caso de los demás países, esto era en el caso de Cuba. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, podemos ver que aún siguen saliendo más casos de los últimos días del mes de noviembre del 2022. Recordemos que Venezuela inició antes el proceso del parol, un poco antes que Cuba, Haití y Nicaragua. En el caso de Haití, el predominio de casos están en los días 27 y 28 de enero del 2023 y en Nicaragua no se ve como tal un día específico, sino que la mayor cantidad de los casos salen de los meses enero, febrero y marzo del 2023. Es decir,
que primero están procesando cada país a su propio ritmo, pero siempre siguiendo una tendencia de que hay algunos meses o unos días que sí es de donde más casos se ven que están procesando. Y esto es con respecto al orden cronológico, porque ya ustedes saben que según el orden aleatorio, es decir, al azar, pues no se puede tener mucho control sobre eso. Con respecto a los permisos de viaje, que muchas personas en el video anterior me hicieron muchos comentarios sobre esto y quería hablarle un poco de los permisos de viaje. Con respecto a los permisos de viaje, según los grupos de WhatsApp y los datos que se pueden ir recopilando según lo que las personas informan, podemos ver que por lo general se cumple una cierta norma con respecto a los permisos de viaje. Es decir, los permisos de viaje que son sometidos en los primeros días del mes, es decir, del 1 hasta el 15 aproximadamente, son aprobados en horas por lo general. Es decir, la persona se le aprueba su parol, hace todo el proceso para poder obtener el permiso de viaje y más o menos se lo aprueban en un par de horas, incluso un día. Ahora, los que son sometidos del día 15 al 20 del mes, por lo general demora un poco más y pueden demorar hasta días, es decir, de 1 a 2, 3 días. Y los que se someten después del día 20, podemos ver que en este caso estos permisos de viaje tienden a demorar más su aprobación. Por lo general empiezan a aprobarlos cuando inicia el mes entrante, es decir, los primeros días del mes siguiente. También recordemos que normalmente las aprobaciones de parol, y yo se lo decía en el video anterior, cuando hablamos el video que hablamos de este tema, por lo general recordemos que ya a partir del día 20 las aprobaciones empiezan a demorar, es decir, empiezan a procesar menos casos, mientras que cuando inicia el mes pues son muchos más los casos que aprueban. Pues más o menos así es lo que ocurre con los permisos de viaje. También con respecto a los permisos de viaje, muchas personas están esperando de meses incluso, y como siempre decimos, no desesperar, porque el proceso está caminando, lo que a veces se enlentece un poco. Por ejemplo, hoy podríamos ver el reporte de algunas personas que habían solicitado el permiso de viaje desde septiembre del 2023 y hoy fue su aprobación. Significa que tuvieron meses de espera, pero finalmente le llegó la aprobación del permiso de viaje. También debemos saber sobre los permisos de viaje que en el caso de que haya un error a la hora de someter la aplicación con algún dato, fecha de nacimiento, el nombre de la persona, muchas veces esto puede determinar también el tiempo que se toma en aprobar este permiso de viaje, incluso pueden negarlo. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de llenar y de solicitar el permiso de viaje, que estén todos los datos correctamente. Además, otra cosa puede ser la actualización del pasaporte, que muchas personas, como el tiempo se ha extendido y muchas llevan tiempo esperando, pues los pasaportes a veces ya están en fecha de vencimiento y tienen que renovarlos. Y entonces pues ahí hay que actualizar el pasaporte y en ocasiones esto hace que se lentezca el proceso del permiso de viaje. Bueno, mis amigos, era un poco con respecto a esto que queríamos hablarle, cómo iba el procesamiento de los casos. El segundo tema que queríamos hablarles es el tema de la frontera y el CBP One. Hace unos días queríamos por eso esperar para ver también cómo la noticia se desarrollaba, y es que hace unos días atrás el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dictó una nueva medida que establece un cierre de fronteras. Esta nueva orden ejecutiva suspende temporalmente la tramitación de solicitudes de asilo en frontera sur para aquellos que cruzan la frontera de manera ilegal. Y esto es importante a tener en cuenta. La medida no va a afectar en ninguna forma a las personas que utilizan procesos legales para ser procesados en frontera. En este caso nos estamos refiriendo específicamente a la aplicación móvil de CBP One para solicitar y programar citas de asilo, es decir, que este proceso no se va a ver en nada afectado. Ahora, los migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que crucen de manera ilegal la frontera pues van a ser devueltos a México, y otros migrantes pues serán repatriados a sus países de origen. Estas restricciones se van a mantener activas hasta que el número de cruces ilegales diarios se reduzca a un nivel manejable por el sistema migratorio de los Estados Unidos. En este caso han establecido que esto sería por debajo de los 1.500 encuentros
diarios. Si el número de cruces ilegales se sigue manteniendo elevado, pues la frontera va a continuar con estas restricciones que ha establecido el presidente de los Estados Unidos. Una vez más, volvemos a recalcar, y pienso que lo más importante en este aspecto, saber que el CBP-1 y por supuesto el parol no se van a ver afectados por el momento en nada. Continúa como hasta ahora de la misma forma, sin ningún tipo de cambio. Esta medida solo afecta a las personas que crucen ilegalmente la frontera de los Estados Unidos. Bueno, mis queridos amigos, esto es lo que queríamos hablar con ustedes. Yo he estado respondiendo a muchísimos de los comentarios que me han colocado en el video anterior. Nos seguimos manteniendo al día y tratamos de darle la información lo mejor posible para que ustedes puedan tener las noticias más actualizadas. Les invito a que sigan dejando en sus comentarios su opinión acerca de estos procesos. Muchas gracias por seguirnos. Le pedimos que se suscriban, que compartan el video, que le den like y que nos sigan apoyando. Bueno, nos vemos.